Ulala International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinal García. Denominado Con la boca llena, lengua, literatura y gastronomía, organizado por la Academia Ecuatoriana de la Lengua y el Centro Cultural Mecánica León. Esta noche tendremos dos exposiciones. La primera estará a cargo del escritor y académico Diego Araujo Sánchez, con la exposición Juan de Humera, Poesía Gastronómica. Y la segunda, a cargo del escritor también y académico de la lengua, Los banquetes de los filósofos, de Juan Montalvo. Esta estará a cargo de, como les digo, del escritor y académico Francisco Peronio Arandi. Y finalmente, en tercer lugar, tendremos la invitación y una introducción a la degustación de esta noche a cargo del poeta y académico Julio Pasos Barrera. Muchas gracias por su presencia. Esperamos que disfruten y se divierten esta noche como ocurrió también ayer, felizmente, con una acogida de público y con una excelentes exposiciones y una degustación también muy interesante. Así que agradecemos su presencia y buenas, que disfruten de esta noche. Buenas noches, estimados amigos. Entre 1880 y 1890, Juan León Mera escribió numerosísimas crónicas y comentarios que vieron la luz en diversas revistas. Estos años son los de su mayor madurez como escritor. En 1903, 9 años después de la muerte del escritor ambateño, Trajano Mera, su hijo, seleccionó 19 de aquellos artículos y los publicó en un libro bajo el título de Tijeretazos y Plumadas, artículos humorísticos. Un Juan León Mera poco conocido aparece en esas páginas, a medio camino entre la crónica periodística y el comentario, el cuadro de costumbres y el cuento, que confirman sus cualidades como narrador, el gran dominio del arte del lenguaje, sus aproximaciones al habla local, la vocación pedagógica de su pluma y su aguda capacidad para la sátira y la ironía. Poesía culinaria es el penúltimo de los artículos que aparece en ese libro y que constituirá el objeto de la glosa que desarrollaré a continuación. La voz de un narrador comentarista, personaje de papel que asume el punto de vista del autor de carne y hueso, anuncia el título de su crónica, y un interlocutor anónimo que asume el punto de vista de un lector se lo objeta por disparatado, puesto que en su opinión, como en la de muchos otros, no hay posibilidad de conciliación entre el elevado contenido de la poesía y el de la ruda materialidad de cocinar y de satisfacer las apetencias del estómago. En materia de fogón y de parrillas, de caldos asados y pasteles y de llenar la tripa con manjares sabrosos o no, es imposible que pueda haber poesía, argumenta. La réplica hecha a mano del banquete de los dioses como prueba incontrovertible de la tesis que defiende el autor. Los inmortales del Olimpo comían y bebían a sus anchas y disfrutaban de la ambrosía y el néctar, todo lo cual fue cantado por los poetas de la antigüedad clásica. Gracias al progreso, argumenta también la misma voz del narrador comentarista, contamos con mayores delicias que néctares y ambrosías. Así que las musas no se desdeñan de bajar a la cocina. Y no solo eso, sino que en ese bajar a la cocina se halla la más gaya ciencia que en la mayor parte de libros, folletos y periódicos, que rebosantes de líneas truncas, versos por otro nombre, nos regalan las prensas americanas, añade.
La galla ciencia es el arte de la poesía. Con aquello de líneas truncas, versos por otro nombre, Mera se burla de la versificación de las nuevas generaciones de poetas que se hallan liberándose de las rigideces de la métrica neoclásica gracias a la flexibilización del verso a la cual contribuyó el modernismo. Recuerden que el primer hito del modernismo en Hispanoamérica fue de 1888, Azul, de Rubén Darío, ¿no? El autor da otra vuelta de tuerca a la ironía cuando conjetura una explicación del porqué de la ramplonería que a su juicio caracteriza la más reciente poesía. Las musas, ocupadas de sazonar potajes, no han tenido tiempo de brindar la necesaria ayuda a los poetas. El autor aclara que el objetivo de su artículo no es explicar las recetas de la cocina. Resultará pues ilustrativo leer el artículo de Mera a la luz de una obra con recetas de cocina. Me serviré del primer libro de esta materia que se edita en Quito hacia mediados del siglo XIX. El manual de la cocinera, repostero, pastelero, confitero y botillero, con el método para trinchar y servir toda clase de viandas y la cortesanía y la urbanidad que se debe observar en la mesa. Obra escrita con vista del manual francés y de la práctica de este país. Es el largo título, ¿no? El autor es Juan Pablo Sanz, un quiteño no solo amante de la cocina, sino dibujante, fotógrafo, restaurador y sobre todo arquitecto. Nos recordó Julio Pasos que había reconstruido la Torre de Santo Domingo y creo que la Torre de Guápulo también. El Salón Amarillo. El Salón Amarillo, sí, había construido el Salón Amarillo y algunas casas importantes de Quito y también de Cuenca. He leído que también ha construido algunas casas importantes de Cuenca. Bueno. Sí. Bueno, pues entonces Juan Pablo Sáenz nació en 1819, 14 años antes de Mera, y murió en 1897, 3 años después del autor de Comandar. No trae el libro de Sáenz, la primera edición rara, ¿no? No trae el libro de Sáenz el año de edición. Una muy bonita publicación moderna, la primera del Fonsal en 2010, exhibe en la portada el año de 1882. No obstante, en el prólogo de esa misma edición, cosa curiosa, el historiador Fernando Jurado afirma que es imposible que se hubiera editado el libro de Sanz en ese año, puesto que el dueño de la imprenta en la que se publicó el libro, Vicente Valencia, falleció en 1857 y la imprenta solo manejaron unos años más sus herederos. Jurado señala 1852 o muy poco tiempo después, aunque más adelante casi afirma con certeza que es 1852, el posible año de aparición de la obra. Sea de ello lo que fuere, no hay duda de que el manual de la cocinera es una obra representativa de las prácticas gastronómicas del país en la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, también en los años cuando el autor ambateño escribió sus artículos de tijeretazos y plumadas, y por fechas de nacimiento es de una generación muy cercana a la de Mera, ¿no? Regresemos pues a la poesía gastronómica. El autor afirmó antes que hay musas cocineras. Bien puede escribir también después que hay cocineras que están a la par que ellas y con justicia, cito, pueden ocupar un puesto en el Parnaso. Y también hay cocineros que son unos Homeros y Virgilios, Dantes y Tasos, y Lamartines, y Higos, y Campoamores y Arces. Los gustos clásicos y románticos del propio Mera se reflejan en esta observación. El acercamiento entre las dos realidades, poesía y cocina, le permite ahondar en la ironía. Así escribe: esto no quiere decir que escaseen en el mundo poetas cocineros o cocineros que aspiran a poetas, de palabras bastante desdichados, que no pueden distinguir la sal del dulce, la manteca del agua, ni lo picante de lo insípido, y que sazonan unos platos, Jesús, qué platos, ni los versos de, pero hundidos en el tintero, nombres propios de tantos estimables
condimentadores de pucheros poéticos. Hasta aquí la cita. La crítica a los poetas asume el ropaje de una caricatura. El cuidadoso académico y purista acude a un neologismo para ella. Estimables condimentadores de pucheros poéticos. Una corta digresión le lleva después al autor a una exaltación irónica de la libertad, como puya contra el liberalismo. No existe culpa desde que se conocen todos los derechos y hay libertad para todo, comenta Mera. Por eso el tono sarcástico llama a ejercer utilitariamente esa libertad. El que prefiere, dice, el que prefiere el pan vaso al bizcochuelo, cómasele. El que guste más de una copla de ciego que de un poema de Núñez de Arce, tráguesela. El que se casa con una tía cara de nuez, menospreciando a una muchacha de 15 cara de rosa, chúpesela. Todos hacen perfectamente en seguir su gusto o en perseguir su conveniencia. ¿Qué es el pan vaso? En el Diccionario de Autoridades de 1726 se lee: pan vaso se llama el que no es de flor de harina o de harina sola, sino el de tercera suerte y que tiene el color moreno. Hasta en esto aparecen ciertos datos racistas, ¿no? Es decir, el autor contrasta un tipo de pan de tercera suerte con el sabroso bizcochuelo de primera suerte, cuya generosísima preparación describe Juan Pablo Sanz en su manual de la cocinera en estos términos: se baten 14 huevos y 4 yemas con la mano hasta que empiece a blanquear, cuidando que la paila en que se bate esté sentada sobre ceniza caliente. Se añade una libra de polvo de azúcar sumamente seco y se sigue batiendo. El horno se deberá encender desde que se bate el huevo y se conoce hallarse en buen estado cuando lentamente dora el afrecho que se coloca en él para saber si está a punto. Se acerca el batido a la puerta del horno y se mezcla con una libra de almidón de patata, cuidadosamente seco y pasado por tamiz. Se pone inmediatamente un pozuelo en las cajetas de papel sin rellenarlas para que tenga campo de elevarse el bizcochuelo. Se pone en la pala y se introduce al horno, en el que se conservan hasta que doren, se sacan y se riega encima azúcar. Con 14 huevos y 3 yemas, el esponjoso y delicado bizcochuelo se halla a sideral distancia del pan vaso, por supuesto, ¿no? Las otras comparaciones de Mera asocian dos tipos de poesía: las coplas de ciego y un poema de Núñez de Arce. De las primeras dice el Diccionario de Autoridades que son baxas y malas, como lo son ordinariamente las que venden y cantan los ciegos por las calles. La otra comparación es de dos tipos femeninos: el uno, una tía cara de nuez, es decir, arrugada, envejecida, y el otro es de una quinceañera con fresco rostro de rosa. Esas comparaciones acercan la cocina, la poesía y la belleza, o en rigor la falta de ella. Mera regresa a su tema de poesía gastronómica, aunque puntualiza a su interlocutor que no hablará de la labor culinario-poética, sino de poemas acabados, de ediciones hechas y perfectas y en estado de clavarles el diente. ¿Cuáles son esos platos poemas acabados, preferidos por el paladar del autor ambateño y en estado de clavarles el diente? Los potajes mencionados son un caldo, la sopa, el lomo relleno, la morcilla, el bistec, las verduras, los encurtidos, las empanadas de viento, los huevos tibios, las pastas, compotas, cremas y sorbetes, y el variopinto recuento gastronómico, y en el variopinto recuento gastronómico no faltan los licores para acompañar el menú. Expondré a continuación un breve comentario a las comparaciones culinarias que propone el autor. Para él, un caldo gordo bien sazonado, oloroso y caliente vale tanto o más que la introducción de El Diablo Mundo. Este es un poema de José de Espronceda que quedó inconcluso con la muerte del poeta romántico.
Los críticos explican que la obra de Espronceda se inspira en el Fausto de Goethe y en el Cándido de Voltaire. El caldo gordo, bien sazonado, oloroso y caliente, comenta el narrador, vale tanto más que solo la introducción del poema. ¿Qué cualidades asigna al caldo Juan Pablo Sanz en el Manual de la Cocinera? Las principales cualidades de un buen caldo, escribe el arquitecto quiteño, residen en la vaca, que debe elegirse fresca y reciente, prefiriendo las carnes de la chueca, la pierna, los cuartos traseros, particularmente sus extremidades, el pecho y el bajo lomo para que salga excelente. Y cuando se quiera puede también añadirse cualquier otra clase de carnes sustanciosas y agradables. Un caldo gordo es un caldo enjundioso, nutritivo. La chueca es el hueso que juega con otros en algunas coyunturas como la rodilla o el anca, según una de las acepciones que trae la ficha de 1843 en el Nuevo Diccionario Histórico del Español. La sopa es comparada con el verso más popular, un romance octosilábico hecho y derecho. Pero eso sí, a no haber habido tino para echarle la sal y la manteca, esta poesía apenas estaría buena para los pajes de las musas, satiriza Mera. En la Comisión de Lexicografía de la Academia Ecuatoriana de la Lengua me enteré por Julio Pasos de la diferencia entre caldo y sopa. Mi ignorancia culinaria no la discernía e indistintamente llamaba caldo y sopa sin hacer las precisiones técnicas. Julio me ayudó a aclarar el asunto, ¿no? Ahora examinaré para dar razón a la explicación de Julio las principales acepciones de sopa que trae el diccionario de la Real Academia de la Lengua en su edición de 1869, la que debió consultar Mera, ¿no? Es decir, las acepciones que conocía en sus artículos humorísticos y Sanz en su libro de cocina. Sopa, femenino, pedazo de pan empapado en cualquier licor. El plato compuesto de pan, arroz u otra sustancia farinácea y caldo de la olla. La comida que dan a los pobres en los conventos por ser la mayor parte de ella de pan. El denominador común de estas tres acepciones es el pan como componente de la sopa. Diré también que ese elemento común aparece en todas las múltiples y variadas recetas de sopas que trae el Manual de la Cocinera de Sanz. En todas hay el pan o un elemento farináceo, ¿no? Sopa costrada, sopa de cole, sopa de calabaza, sopa de lechuga, sopa de cebolla, sopa de leche, sopa de pescados, sopa a la tortuga, sopa de fideos con carne a la francesa, sopa de pan, sopa a la campesina, sopa a la peruana, sopa de arvejas, sopa de lentejas, sopa de pan a la fol, sopa de arroz, sopa en vino. Realmente la comida quiteña, yo no conozco de esto sino por haberla probado, son las sopas y los postres, al menos desde mi punto de vista. Hay mucha riqueza, ¿no? Me parece más que en otros platos. En ninguna de las sopas mencionadas por el libro de Sanz falta el pan. En la preparación, en todas está el pan. A lomo relleno con aceitunas, pasas y más adminículos equipara Mera con un poema heroico de Homero y Virgilio. Y la morcilla, gran señora digna de veneración, en el decir del juicioso y venerable Baltasar del Alcázar, es tragedia que no desdeñarían Esquilo ni Sófocles, sino para darla al teatro, sí para regalarla a su vientre, escribe el autor ambateño. Baltasar del Alcázar fue un poeta sevillano del siglo de oro español muy poco conocido. La primera edición de su obra solo se hizo en 1910, es decir, 16 años después de muerto Mera. El escritor ambateño, sin embargo, gracias a su amplísima curiosidad intelectual, conocía a este poeta relativamente ignorado por la crítica. La sangre induce sin duda a Mera a asociar la morcilla a la tragedia. Pero hay algo más dentro del código de humor e ironía que maneja el autor. La descripción en el Manual de la Cocinera de los ingredientes para preparar una morcilla me parece que dan luces para esa asociación.
Voy a leer la preparación de la morcilla que trae Juan Pablo Sanz. Se cortan cebollas a pedazos, se pasa por manteca o pella derretida. El diccionario de autoridades dice que la pella es la manteca del puerco como si se quita de él. Dice, se pasan por manteca o pella derretida, pero no de modo que tomen color. Se pica con ellas 1 libra de pella por cada azumbre de sangre, mezclándolo todo y añadiendo hierbas finas picadas menudamente, sal, especias y nata. Con esa mezcla se llenarán los intestinos, habiéndolos antes limpiado bien por medio de un embudo. Se atará por una extremidad y se llenarán antes de poner la atadura, teniendo cuidado de no hacerla demasiado larga. Se cocerá en agua templada hasta que al picar con un alfiler no salga ya la sangre. Se ponen en parrillas o en el asador para asarlas y servirse, acompañando azúcar en polvo, naranjas agrias, patatas enteras cocidas, eligiendo para esto las grandes y una salsa blanca. Esta es una preparación extremadamente indigesta, aunque muy apetitosa, pues que sin las especias y otras sustancias que se mezclan en la sangre del animal, no pudiera comerse de manera alguna. Creo que aquello de preparación indigesta, aunque muy apetitosa, y de las especias y otras sustancias que se mezclan en la sangre del animal para poderla comer, justifican a plenitud la categoría de tragedia que asigna Mera a la morcilla, gran señora digna de veneración. Las delicias que siguen son el bistec, que es suculento, riquísimo, huele y sabe a Lord Byron, es un Childe Harold perfecto, escribe Mera. Juan Pablo Sanz da esta receta para la preparación. Para este aderezo inglés se corta la hebra en rebanadas un poco gruesas y al través, o mucho mejor, la hebra interior de la segunda presa de un lomo. Se machaca y pone en adobo con aceite y vinagre y con un poco de sal molida. Se hacen parrillas a un fuego activo. Se mezcla aparte manteca fresca, sal, perejil muy picado y zumo de limón, colocando el trozo asado en esta salsa, advirtiendo que el plato debe calentarse antes. Se adorna también el bistec con patatas, plátano y otras raíces fritas. Regresemos a Mera. El autor pondera después las fuentes de lechugas y de coliflor y otras provocativas verduras y las asocia a la poesía eglógica, en la que comenta se recrearían Virgilio y Garcilaso. Exalta a continuación un bote de encurtidos y los relaciona con los epigramas y menciona de inmediato un puntaje más cercano a la tierra chica para incorporar otra burla contra la literatura más reciente en el siguiente texto. Estas empanaditas que llaman de viento no son dechado de la poesía a la moda con que se engalanan muchos periódicos. Ahí están en la sección de literatura que tienen a guisa de sombrero perlas de éter valeriánico y de botines la emulsión de Scott. ¡Qué excelente idea! Junto a una literatura que puede ocasionar indigestión y platos, las medicinas para esos achaques. Yo no estoy seguro que la emulsión de Scott, que todavía se vende en nuestros días como suplemento vitamínico y sobre todo el aceite de hígado de bacalao, sea un buen remedio para los gases intestinales o flatos, para la acumulación de gases intestinales o flatos, ni tampoco que tengan ese efecto las perlas de éter valeriánico. Sé que la valeriana actúa como sedante, relaja el sistema nervioso, por lo que se suele recomendar a personas con trastornos del sueño o para aliviar el estrés y la ansiedad. A lo mejor ayuda a la ansiedad intestinal. En fin, dos curiosidades para una consulta médica antes que culinaria. Aquí el doctor Rad nos podría ilustrar. Les toca luego el turno a los dulces, pastas, compotas, cremas y sorbetes. Estos dan ocasión para que el autor se burle de los excesos sentimentales y lo almibarado de las efusiones románticas. Poesía, señor mío, llámalos por su nombre, odas amatorias, epitalamios,
versos para días de días, cuánta dulzura, cuánto sentimentalismo, ¿que no? Pues échate un bocado de cada pieza y verás cómo te saben a Lamartine y Víctor Hugo. Siquiera no sea que los temas del estro, a lo menos en la intención del pastelero que quiso hacerlo todo almibarado y sabroso, aunque fuese con peligro de hacerlo dulzón y empalagoso, escribe. Finalmente, no pueden faltar en esta muestra gastronómica los licores, casi todos nos remiten a la denominación de origen. El vino de Burdeos, el famoso de La Rioja, el Jerez, o ese champán que hace saltar el corcho 4 metros al impulso de sus gases, alias inspiración. Y al cual equipara con un canto patriótico que pide la lira de Tirteo o la lira de Quintana, para utilizar palabras del mismo autor. Cierra su artículo con la evocación de los licores dulces, el ajeno kitsch de cerezas, al que compara con una sátira en verso libre, y las caseras misteras, a las cuales asocia con fábulas inocentes destinadas a los niños. El artículo concluye con una crítica a las influencias de otras literaturas. Reprocha sobre todo a la poesía culinaria francesa haber invadido la América española más de lo necesario. En la segunda mitad del siglo XIX, su influencia se hallaba en ebullición por el movimiento modernista que innovaría profundamente el verso castellano y ante el cual el talante conservador de Juan León Mera reaccionaba con el humor y la burla. La conclusión de todo el desarrollo de este artículo salta a la vista y es incontrovertible. Sea de esto lo que fuese, dice a su interlocutor, ven pues a negarme que hay poesía culinaria y mesas que son parnasos. Termina el artículo de Mera con otra ironía al establecer que la diferencia entre la poesía común y la poesía de carnes y tortas radica en su paradójica aplicación práctica. La primera suele ser siempre obra de hambreados, la mala fama de los poetas, de los apuros económicos de los poetas, ¿no? La primera suele ser siempre obra de hambreados y desnudos para el gusto y deleite de los repletos y bien vestidos. Y propone un dilema en el diálogo final del artículo. Tú dime francamente, ¿a cuál de los dos te quedas? ¿A la poesía cocinada o a la cantada? A la que se encierra en un libro. ¿Y tú? Yo, pues hombre, ese gusto depende del estado de las tripas, antes que del estado del ánimo y la cabeza. Y sospecho que lo mismo que sucede contigo y con todo el mundo. Este mismo dilema se va a proponer después de la intervención de Francisco Proana, con la Probana de Julio. Gracias.